Buenas tardes, voy a hablar del Movimiento de Países No Alineados o la MPNA. Esta es una agrupación de estados conformados durante la Guerra Fría para conservar la posición neutral durante el conflicto, para así evitar alinearse con ninguna de las grandes potencias contendientes como eran los Estados Unidos y la propia Unión Soviética. Pero a pesar de que este conflicto terminó e incluso la Unión Soviética acabó disolviéndose, esta organización sigue operativa. Este movimiento tuvo su origen en el año 1955 durante la conferencia de Bandung, la cual se celebró en Indonesia. Dicha conferencia fue encabezada por los jefes de gobierno de la India, de Egipto e Indonesia. Los mismos afirmaron que se vieron inspirados para crear el movimiento en la idea de Mahatma Gandhi de su lucha por la paz, por la soberanía y por la independencia. Durante la celebración de esta conferencia se anunciaron los principios por los que se tenían que regir todos los gobiernos, todos los países que conformaban el movimiento, así como las relaciones entre los países grandes y los países pequeños, los cuales pasaron a conocerse como los días de Bandung. Adoptaron como principales fines la política de no alineación y el desempeño de un papel pasivo durante el conflicto de la Guerra Fría. Solo 6 años más tarde de esta conferencia se celebró la primera cumbre de Belgrado, donde ya asistieron 25 países que eran miembros de pleno derecho del movimiento. El movimiento, que originalmente nació para desempeñar un papel pasivo en cuanto a la política internacional relacionada con la Guerra Fría, terminó demostrando una gran influencia geopolítica, ya que se terminó alzando como la unión y la voz de los países más débiles militarmente hablando y menos desarrollados. Estos países trabajaron en favor de unos principios comunes de los que todos habían sido víctimas de una forma u de otra. Las principales iniciativas y las causas que se enfocaron principalmente en el apoyo a la determinación, también pusieron como eje del movimiento la oposición a la apartheid de Sudáfrica, la no adhesión a pactos multilaterales militares, la lucha contra el imperialismo en todas sus formas y manifestaciones, el desarme, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, el fortalecimiento de la ONU, la democratización de las relaciones internacionales, el desarrollo socioeconómico y la reestructuración del sistema económico internacional. Con el paso de los años, el movimiento fue extendiéndose por más continentes y cada vez albergando más países miembros. Terminó teniendo unos 96 miembros de pleno derecho hasta el final de la Guerra Fría, y se llegaron a celebrar hasta 8 cumbres en distintos lugares del mundo. Las proezas o el activismo o aquellos aspectos más destacados por el movimiento de los países no alineados, por lo menos hasta el fin de la Guerra Fría, que fue cuando más activo estuvo, fueron como la creación del Programa para la Paz y la Colaboración Internacional, la redacción de los principios de la coexistencia pacífica, la lucha contra el racismo, la lucha contra el colonialismo, el apartheid de Sudáfrica. También crearon la Declaración sobre la Paz, la Independencia, el Desarrollo, la Cooperación y la Democratización de las Relaciones Internacionales. Además de la Declaración sobre la No Alineación y el Progreso Económico. Cuando finalmente el bloque soviético llegó a caer, el movimiento de países no alineados perdió mucho apoyo y parte de su significado. Pero en 1992, durante la conferencia de Yakarta, se planteó un cambio de estrategia de todos los países miembros para que entre ellos pudieran abordar los problemas en sí del tercer mundo provocados por el
unilateralismo y la globalización, para que de este modo todos los países miembros pudieran fortalecer sus vínculos y así establecer una mayor eficiencia en cuanto a la defensa de sus intereses comunes. Este movimiento ha influido en la creación de nuevas organizaciones entre países, como puede ser la Liga Árabe o incluso la Unión Africana. Dichas organizaciones, junto a la ONU y al Consejo de la Paz, actualmente están como miembros de este movimiento. En la actualidad cuenta con unos 120 miembros, pero este movimiento hay que decir que no ha estado exento de controversia por diversos motivos, como pueden ser los conflictos bélicos y económicos entre los propios países miembros, siendo uno de los más relevantes la guerra entre Irán e Irak. También porque irremediablemente se han tenido que posicionar ante algunos conflictos muy conocidos internacionalmente, como son el de Israel y el de Palestina, lo que ha conllevado grandes discrepancias políticas con la forma de proceder en cuanto a Estados Unidos y Gran Bretaña. También por haber condenado el bloqueo a Cuba, por haber tenido como portavoces a dictadores como el propio Fidel Castro. También han sido acusados por algunos de ser un bloque de oposición frente a los países occidentales y de promover el comunismo. También se le ha acusado de practicar incongruencias por disponer y por difundir la idea de la democracia, de la paz, de la defensa de los derechos, de la no agresión. Sin embargo, muchos de esos países miembros cuentan con formas de gobierno de teocracia, dictadura, y muchos de ellos están siendo investigados por violación de los derechos humanos. También porque muchos dictadores, como más recientemente Nicolás Maduro, ha llegado a utilizar este movimiento para legitimar sus políticas represivas y autoritarias. En el año 2006 ya hubo una fuerte polémica con Estados Unidos porque este movimiento defendió el programa nuclear pacífico de Irán, aunque esto fuera para generar energía. Además, las declaraciones sobre los conflictos palestinos, libanés, expresan las profundas discrepancias de los países no alineados con Estados Unidos y la propia Israel, como he mencionado anteriormente. Los mandatarios de esta organización han lamentado en reiteradas ocasiones la represión que está sufriendo el pueblo palestino y la brutal ocupación militar por parte de Israel desde el año 1960. Han condenado esta incesante agresión y demanda que se ponga fin a este conflicto con la intervención de todos los países. Tal y como puede verse, la relación mundial de fuerzas que se expresa en el movimiento en la actualidad favorece un nuevo ambiente de trabajo y ya no puede hablarse de los no alineados como un instrumento de una de las potencias mundiales. Y en cuanto a las posibilidades prácticas, hay que mencionar que todo depende del grado de realidad y de la voluntad política, además de la viabilidad de sus postulados. A partir de unas recientes reuniones que se han mantenido, el movimiento parece haber adquirido un impulso pero hacia formas más operativas, sin olvidar las ideas centrales que le dieron origen. Esta causa nos hace reconocer que pese a las posibles deficiencias que tiene el movimiento, una de las cuales he mencionado con anterioridad, tiene sentido su existencia y quizás la solución a los grandes problemas mundiales no provendrá de este movimiento, pero no debe desconocerse nunca que ellos pueden proporcionar una importante contribución a las soluciones del futuro de todos los países subdesarrollados y de todos los países que tienen todavía mucho por mejorar.